Bueno, al igual que los otros modelos, este modelo va a tener medios de subsistencia, en donde se dice que la seguridad social y el trabajo ordinario van a ser pues el principal medio de subsistencia para las personas con discapacidad, y se pretende que la seguridad social y el empleo de las personas con discapacidad no sean términos excluyentes, aunque por otra parte, en gran parte de los sistemas de seguridad social de muchos países, las personas con discapacidad reciben un apoyo económico por su discapacidad que es automáticamente perdido al momento de obtener un empleo. Por eso las personas temen pues que al tener un empleo pierdan este apoyo económico. También se va a abogar por la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito ordinario del empleo, por lo que se establecen medidas de acción positiva como incentivos a las empresas que contraten a estas personas con discapacidad. Y se toman medidas de discriminación inversa como las cuotas laborales y la adopción de ajustes razonables, entre otras. También se menciona que estas medidas o estas pues leyes, no sé, no se respetan en muchos lugares y que pues no tiene como que mucho caso que hayan sido impuestas porque pues no son respetadas. Y pues también se habla de que hay como un interés en este apartado porque se dice que es como un despilfarro no contratar a las personas con discapacidad porque estas empresas reciben un apoyo económico fuerte y que pues es como, pues sí, un poco de interés decir, voy a contratar a personas con discapacidad porque voy a recibir dinero para poder poner el acceso a estas personas, acondicionar el lugar para el acceso a estas personas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no. Bueno, es que vamos a pasar a tema de exclusión e inclusión social. Sí, levantaron la mano, Nayeli. Sí, entonces el concepto es como una inclusión forzada mediante el gobierno hacia las empresas. Es que como que cada quien pone sus puntos de vista. Por ejemplo, se menciona esto de que pues sí, que inclusión en el trabajo, que medidas positivas y todo eso, pero pues también se ve como desde otro punto de vista que también fue como un poco de interés porque pues sí se menciona ese punto de que se les da dinero para que estas empresas puedan adaptar sus empresas o los lugares para las personas con discapacidad y pues sí lo hacían, pero también a lo mejor salían ganando algo, ¿no? Claro. Benjamín, ¿también levanta la mano? Sí, ¿me puedes dar un ejemplo de medidas de discriminación inversa? Eso es como algo que no me llega del todo a comprender. Bueno, pues es que como se menciona que se les daba incentivos a las empresas que contrataban personas con discapacidad, pues las medidas de discriminación inversa era pues para las que no lo hicieran. Bueno, así lo entendí yo. Sí. Te doy un premio porque trates bien a tu compañero. Quien trate bien a Otoniel, le voy a dar un premio. Ajá. Ya entendí. Gracias, profesora. Gracias, José. Gracias, José. Sí. Entonces, bueno, como en todos los modelos se mencionó la palabra exclusión, inclusión, vamos a dejar en claro estos dos conceptos. Primero vamos a empezar por la exclusión.
Se dice que la exclusión social va a ser una situación en la que no todas las personas van a tener acceso a las mismas oportunidades y servicios que les permita llevar una vida digna y feliz. Esto quiere decir que no van a poder participar y que su voz no es tomada en cuenta sobre las normas en la sociedad en las que viven y que no pueden acceder a infraestructuras básicas. Además de que también pues, se les va a conocer como personas marginadas o marginación social, que es como un sinónimo de exclusión social. Si ustedes recuerdan este tema de marginación, lo mencioné en el modelo de presidencia, donde también se les conocía así como marginadas a las personas con discapacidad. Sí. Y se mencionan 3 dimensiones o como 3 características para que pueda, no sé, para hacer mención de exclusión a las personas. Y una de ellas va a ser la dimensión económica, que pues se va a excluir a las personas de bajos recursos. A eso se refiere esta dimensión. La otra dimensión va a ser referida a la exclusión política o derechos de las personas con discapacidad, que también se estuvieron mencionando leyes y pues todo esto. Y la tercera va a ser relativa a las características de las personas, como el género, la etnia, identidad sexual, religión, características físicas. Todo ello también va a ser como una... ¿cómo decirlo? Algo que puede ocasionar exclusión social. Mientras que la inclusión pues va a ser todo lo contrario. La inclusión social va a ser el acceso a todas las personas a la educación, a servicios de salud, oportunidades de trabajo, vivienda, seguridad, dentro de la sociedad, sin importar su religión, su etnia, su origen sexual, su capacidad intelectual, género, situación financiera, etc. Y pues su principal característica va a ser que desconoce la discriminación y que procura satisfacer por todos los medios posibles los requerimientos sociales, económicos, políticos y culturales para que una persona pueda desarrollarse plenamente en la sociedad. ¿Tienen alguna duda de estas diferencias de exclusión, inclusión? No. Okay. Bueno, coloqué esta imagen porque pues creo que es como la más representativa que yo recuerdo de mi materia de discapacidad y que pues es como con la que yo entendí bien la diferencia. Quiero que primero observen la de segregación, que esta palabra también estuve mencionándola mucho en todos los modelos. Pues segregación, como la imagen lo muestra, va a ser como lugares apartados de la sociedad para las personas con discapacidad. Van a ser 2 círculos diferentes, mientras que integración, pues es como que más o menos buena onda. Dicen, bueno, integramos a estas personas, pero siguen estando aparte, o sea, dentro del círculo social, pero aparte. Y en la exclusión, pues ahí sí va a ser como muy mala onda, todos por su parte, la sociedad en un solo círculo y cada quien, las personas con discapacidad, pues muy aparte, sin tener un mismo grupo, no sé, alguien que los entienda, va a ser como lo más feo. Y pues ya la inclusión va a ser como que ya todos dentro del mismo círculo, todos una sociedad, todos uno mismo, uno solo. Pues lo más correcto, ¿no? La inclusión. Bien, como dijo aquí José, la verdad, entre segregación e inclusión hay un ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, en donde en las escuelas primarias, ahorita voy con usted, Diego, en las escuelas primarias o en las escuelas de nivel básico había un grupo de educación especial dentro de su escuela.
no sé si recuerdan algún compañerito y entonces pues estaba dentro de la escuela. Yo recuerdo que yo iba a la escuela y había un salón para niños especiales dentro de esa escuela. Entonces ahí está la integración. Es como, pues sí estás con nosotros, pero no completamente con nosotros. Y en la segregación, como bien lo dijo yo sé, pues eran en ese momento cuando los internados o que las iglesias, como que alejados de la sociedad como tal, o sea, ni siquiera ya siendo parte, sino como alejados de la sociedad. No sé si recuerdan por ahí alguna, así el ejemplo que les doy de estas escuelas, que así se tenía antes ese modelo, juntos pero no revueltos, exacto, Nayeli. Diego. Nada, iba a preguntar lo mismo, porque en la primaria en donde iba, pues estaba en los salones y aparte había un salón pequeñito que se llamaba USAER, algo así. Uh-huh. Y integraban a los niños, bueno, es que tenía un compañero con síndrome de Down, me parece. Uh-huh. Entonces tomaba como 2 horas con nosotros y ya después lo mandaban al salón. Entonces iba a preguntar si era integración o era inclusión como tal, pero pues ya lo dijo, mencionó. Yo creo que más integración que inclusión, ¿no crees? Ajá, sí, ya lo había mencionado. Ok, Ya no había dale. bajado la mano. Sí, gracias, Listo. profesor. Catalina. Bueno, es que, o sea, por ejemplo, entiendo el punto de Nay y también se me hace, pero siento que a veces en la integración es como de, bueno, sí conviven con nosotros, sí pueden hacer las cosas, sí se pueden valer por sí mismos algunos, pero también lo seguimos viendo como de, ay, pobrecito, es que no puede caminar y hay que ayudarlo. O sea, como que sí los integras, pero no los incluyes. Y yo lo ven que, por ejemplo, tengo unas sobrinas que son gemelas y una de ellas nació con síndrome de Down. Entonces al principio en la familia era como de, ay, es que a la que nació con síndrome de Down, o sea, sí puede hacer cosas, sí la queremos, sí es parte de nuestra familia, pero hay que ayudarla a comer, hay que ayudarla a hacer esto, hay que ayudarla a hacer lo otro. Y al menos como el lado de la familia donde yo estoy, somos como más toscos o más rebeldes, o así, y es que es como, no, o sea, la niña puede aprender todo lo que su hermana hace al mismo, a lo mejor no como Al mismo en tiempo, el cada mismo, quien. como el avance parejo, pero Claro. sí lo puede aprender. Entonces, poco a poco en la familia ya se fue como haciendo una inclusión en el que si la niña tiró los juguetes, la niña puede levantarlos exactamente igual que la otra hermana que está sana y todo. Entonces, siento que de una integración sí se puede pasar a una inclusión, pero es como parte de la educación, porque entonces ya ahorita que pues ya puede caminar, no habla porque no quiere hablar, porque sí sabe, pero o sea, igual es la comida, la puede tomar ella sola. A veces, digo, sí tiene como sus limitaciones de que pues hay que partirle la comida como más chiquita y así, porque todavía es una niña, tienen 4 o 5 años y todo, pero ya la familia empezó a que, bueno, si ella se portó mal, la que no, tiene que recibir ella el llamado de atención y no su hermana, porque al principio era eso, y entonces ahí entonces la segregaban a ambas, siento, porque decían como de, no, es que ella pues no puede recoger sus juguetes, entonces recógelos tú que sí puedes. Sí, no. Y bueno, ya poco a poco como que fuimos todos aprendiendo a que pues si las dos jugaron, las dos recogen y si lo tiró la que tiene síndrome de Down, tiene toda la capacidad de levantarlos y si lo tiró la otra, pues entonces la otra niña va y los va a levantar. Pero siento que sí, luego, aunque no queramos, pues lo hacemos e intentamos integrarlos, pero que el punto es eso, como el de la inclusión y de que considerar que sí pueden hacer todos, porque ay, ya me hice bolas. Bueno, a ver, déjame ordenar. Ya. O sea, a veces creemos que incluimos a la gente, pero en realidad solo la integramos, Ajá. no como que no se hace este punto de la inclusión y para mí la inclusión es como considerar que a lo mejor si tienen limitaciones, sí les va a costar más hacer las cosas, pero al final las pueden hacer como les salga, pero las pueden hacer. Catalina, yo creo que es considerar que todos somos diversos. Ajá. O sea, por ejemplo, yo lo veo con ellas y fue como donde más aprendimos todos, o sea, de que pues a lo mejor la más pequeña, pues le costó más trabajo aprender, pero puede hacer de todo, puede hasta correr y nos gana a un montón de Claro, gente, ¿no? todos somos diferentes. Entonces, a eso veo, a que de repente integramos, pero no incluimos y somos nosotros mismos sin darnos cuenta a veces incluso. Pues bueno, pues aquí estamos para darnos cuenta nosotros y permear a los que nos rodean. Muy bien, Catalina, gracias. Belén.
Bueno, a mí me tocó estar en dos preparatorias diferentes y en una de esas, en la primera preparatoria en la que estuve tenían el modelo pues que era pues según ellos era como de inclusión porque los permitían estar en las instalaciones a personas con discapacidad y iban muchos niños con síndrome de Down, autistas, sordomudos, niños que tenían paraplegia pero bueno, ahí los profesores que les daban clase, o sea, eran aparte, o sea, ellos eran, o sea, sí estaban en la escuela, pero estaban aparte. Y siento que los profesores los limitaban mucho porque, por ejemplo, si ellos querían salir a comprar a la cafetería o querían o necesitaban algunas cosas, los profesores siempre hacían como que ellos les hacían todo, o sea, querían comprar algo y los profesores iban en lugar de dejar que los niños fueran. Y en la otra escuela en la que estuve, yo tuve un compañero que no recuerdo qué era lo que tenía, pero sufría de muchas convulsiones. Entonces eso a veces eso le provocaba no tener un buen como si fuera algo como retraso mental, pero no era retraso mental. Y este y por ejemplo, ese niño luego decía, es que yo no puedo hacer algunas cosas que mis compañeros hacen. Y el director de la escuela siempre lo regañaba, le llamaba la atención frente a todos y le decía que él no se podía hacer menos porque él decía, porque nuestro compañero decía que no era normal, como le decía que tenía que echarle ganas y ser como y creerse quién era, porque al final de cuentas él era mejor que nosotros, porque estaba con nosotros y tenía el valor pues, de estar en esta escuela con personas normales como él nos llamaba, más inclusión por parte del director y de los profesores, porque permitía que las personas con discapacidad dejaran nosotros unas otras personas. Se fue la maestra, o sea, salió, ¿verdad? Sí, Ah, Creo que sí. bueno, estaba Belén por participar. Sí, pero yo terminé. Ah, había alguien más, ¿no? Sí, yo. Sí, dinos. Bueno, como comentario, yo igual en mi primaria había solamente una persona con discapacidad y con esta imagen me queda claro que en mi primaria había de todos esta imagen y pues se veía muy rápido o notabas rápido que a lo mejor si había integración, había exclusión y había inclusión. Y este amigo, porque sí fue mi amigo, siempre se trató de comunicar con todos los demás, pero más conmigo, porque a lo mejor yo era el que le ponía más atención. Él no hablaba, pero siempre se expresaba y hacía, pues, intentaba hablar y hacía, pues, pequeños ruidos y yo, pues, a lo mejor sí le entendía lo que quería decir. Y como decían en las estrategias de la educación, en esa primaria, pues, a lo mejor no me puse atención si hacían o no estrategias para él, porque solamente era él y todos los demás, pues podíamos hacer
pues lo que realmente pues se hace común, ¿no? Participar, preguntar, y a lo mejor él no, y siempre que tenía duda, en vez de, no sé si tenía más confianza conmigo, intentaba de expresarse conmigo para que yo le intentara explicar más o menos. Él a lo mucho no, sí escribía, pero no, como que él solito no sé si se ponía ese reto de que lo entendiéramos todos los demás sin que le diéramos así de, toma la libreta y escríbelo, ¿no? Igual como en las actividades deportivas, él cada vez que veía un balón siempre hacía esta formita, ¿no? De balón, ¿no? Entonces, muchos sí percatábamos esas señales de ciertas cosas, objetos que él quería o las actividades que quería hacer, ¿no? Entonces, nada más como comentario, pues sí, en esa primaria se veía muy, íntegro toda esta imagen que presenta, y pues nada más era ese comentario. Muchas gracias, Jorge. Gracias, José, ¿va a decir algo o puedo decir algo? No, bueno, también pues era nada más como comentario igual que, pues sí, se menciona igual en la lectura que como que depende de cada quien, o sea, en el modelo se menciona que es mejor una inclusión, pero también como que están en un dilema entre que si, pues sí aprenden bien los niños estando así en la misma escuela, o si es mejor que estén de esa manera o que mejor en una educación especial, porque pues es como una decisión fuerte, porque bueno, yo lo pienso así como que si yo tuviera un hijo con discapacidad, pues sí lo pensaría, porque diría, no, pues sí, para que conviva con la sociedad, pero por otra parte también pensaría en la discapacidad de la sociedad para tratar a las personas con discapacidad, pues sí pensaría como que no sé si le hago un bien a mi hija, a mi hijo, porque pues va a ser propenso a bullying o no va a estar aprendiendo bien por todos esos factores, ¿no? Entonces es como que, pues sí, un dilema. Exacto, un dilema, y pues por eso hay que trabajar nosotros para mejorar esta sociedad, para que ese dilema en un futuro no le cause conflictos a las mamás o bueno, ¿por qué lo llevo acá si le van a causar bullying? Como que quitarnos esa idea de la discriminación, ¿saben? Y de todos los factores que tienen como, por llamarlo así, en contra. Algo que bien importante que decía Jorge era, no sé si lo escucharon y lo vieron, pero decía, hacía esto mi compañero y era balón. Las personas con discapacidad, la discapacidad que tengan, se van a dar a entender. Si están felices, si están tristes, hablen o no hablen, se van a dar a entender. ¿Por qué? Porque los vas conociendo como tú, y eso pasa con todas las personas, chicos. ¿Cómo tú conoces a tu novia, a tu novio, que estás triste, o a tu mejor amiga? Saben que con una mirada cambian ciertos rasgos, o con un tono de voz, porque lo conocen, porque la conocen, ¿saben? Entonces, todos los seres humanos somos diferentes, efectivamente. Hay maneras de comunicarnos de diferente manera. En este caso, a lo mejor su compañero, para referirse a un balón, pues él lo decía balón, él solo hacía esto y ustedes ya sabían que era balón, pero porque lo conocen a la persona. Y lo mismo pasa con las personas, yo creo que sufren discriminación, o que si no hubiera, pues conocer a las personas. Démonos la oportunidad de conocer a las personas y no dar por hecho, es que no lo hace como todos los demás. Bueno, es su manera de decir balón, así está bien y está padre, está cool, ya no pasa nada. O sea, o les afectó en algo, te afecta en algo, pues no, creo que es su manera de ser y respetable. Es su manera de comunicarse. Hay ustedes que son de redes, en Instagram, me parece, o en TikTok, hay alguien que se llama Gustavo Tócame. No sé si lo han visto. Tiene un hermano autista y hace videos con él. Síganlo. Se llama así Gustavo Tócame. Me preguntan que si mi hermano habla. Pues no, mi hermano no habla. Pero él, si lo ven en varios videos, de pronto él te da a entender que él sabe en qué momento su hermano está triste, está enojado, porque lo conoce.
yo no puedo llegar y decir, Jose está enojada, porque a lo mejor Jocelyn pues está contenta, pero yo no la conozco y a lo mejor así es su modo de estar bien. Pero insisto, hay que conocer a la persona para saber cómo nos vamos a comunicar con ellas y que hay diferentes maneras de comunicarse. Listo, Sempolteca, ¿qué te pasó? Sí, nada más a añadir a lo que decía de Gustavo, bueno, de esta persona, sí, yo la sigo y sí, realmente en sus videos muestra que pues desde pequeño le fueron enseñando a su hermano, ¿no? A lo mejor él dice, me acuerdo que él es el menor y su hermano autista es mayor, entonces él dice que no sabe qué sería de él sin su hermano, ¿no? Sin saber, porque él ha convivido siempre con él y siempre le han enseñado muchas cosas y a lo mejor juegos que a él le dice, pues esto para mí no me divierte, pero para él sí, ¿no? Y algo que siempre toca es que él dice que él cuando quiere hablar, pues habla, cuando no quiere hablar, pues no habla y siempre se trata de comunicar conforme, como ya lo conocen, siempre saben qué es lo que quiere. Y una cosa que siempre menciona es que a veces luego no lo entienden porque se mete su hermano a su cuarto y llora y no saben por qué llora y pues como le preguntan casi oye, ¿por qué lloras? Y él no quiere hablar, pues ese a lo mejor siempre decía él que pues algo negativo en él porque quisiera apoyarlo de cierta manera cuando se mete a llorar, pero no sabe ni por qué, ni cómo, ni qué. Siempre dice que trata de después de eso, jugar con él o hacer que siempre esté con su perro, porque igual él nada más convive con los perros grandes porque a lo mejor, desde mi punto de vista, creo que a lo mejor siente él protección de su mascota. Claro, miren, pues ahí está, ya ven, o sea, sigan la cuenta, ojalá Rey no se los pase y listo, pero sí es eso, es conocer al ser humano como, porque de pronto dices que no habla. A ver, espérate, para comunicarte no necesitas hablar, también puedes lengua de señas, gestos, hay millones de maneras de comunicarte y no hay una sola. Entonces, hablar es mal, es diferente, es bicho raro, no, pues así es él o así es ella. Entonces, a eso vamos y es lo que tratamos de generar con esto de la inclusión, aceptar a todos tal cual son, porque todos somos diferentes. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ojalá algún día, no muy lejano y nos toque verlo, que ya no generemos todas estas tres. ¿Sale? Listo, Jose. Por último, nada más quería mostrarles la definición que comentábamos al inicio de la Real Academia Española de discapacidad de antes y ahora. Antes se definía como la disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas. Y actualmente es situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Esto pues está encaminado a su tarea que tuvieron ustedes también al principio. No sé a cuál se parece más su definición, porque pues si se dan cuenta en la definición de ahora se habla de algo ya social, de barreras